Gracias por continuar con nosotros. Y como bien mencionaba Paola antes de irnos a corte, este día se realizaron nuevamente, y digo nuevamente porque ya es por tercera ocasión, en el mismo lugar en el que se realizan allanamientos para recuperar a niños, a menores de edad, que supuestamente eran obligados a mendigar en distintas calles del país. Los niños estaban más o menos entre las edades de 7 y 17 años, a decir de las autoridades. Estuvieron presentes Policía Nacional Civil, Ministerio Público y también la Procuraduría de Derechos Humanos. Para analizar este tema hemos invitado en esta oportunidad a Dora López. Dora es secretaria de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala, y también a Wilson Romero, quien es analista en temas económicos por la Universidad Rafael Landívar. A ambos, bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias. Señora López, cuando vemos niños que dice la policía y el Ministerio Público que sus familias los mandan a la capital para que acá sean explotados, mandándolos a semáforos para pedir dinero, ¿de qué estructura estamos hablando? ¿Qué conocen ustedes de cómo se mantiene un sistema para estos niños y quién los maneja? Nosotros, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vengo de la Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala y trabajo como asistente técnica. El problema que usted plantea efectivamente no es un problema nuevo y las estructuras tampoco son nuevas. Lo que sucede es de que sabemos que el tema es principalmente relacionado con la pobreza y los niños que vienen y que están acá en la ciudad principalmente se ubican en semáforos. La Municipalidad de Guatemala tuvo hace 25 años la primera intervención en el tema de niños en calle, haciendo trabajo infantil, pero los riesgos a los que estaban expuestos pues no eran ni parecidos a los que están actualmente. Y en ese momento pues se definen acciones, pero hace 25 años no existía un marco legal. En este momento tenemos un marco legal donde las instituciones del Estado tienen mandato de actuar. Sobrepasa el problema a los recursos que tiene el mismo Estado en sus diferentes instancias de protección a la niñez. El Estado ha ratificado los principales convenios de prevención y eliminación del trabajo infantil. Somos signatarios de la convención, pero el tema del trabajo infantil y explotación principalmente explíquenos un poco el modelo de la municipalidad. No, de este alquiler de niños. A ver, si entiendo bien, las familias alquilan a los niños, o ese término solo MP, ellos vienen acá, salen a pedir dinero, hay un adulto que los vigila, al final de la jornada les recoge el dinero, no sé si les paga a los niños o mandan dinero a sus familias. En teoría se convierten ellos en los pilares de sus hogares, o son niños totalmente explotados que no reciben nada, ni sus familias ni ellos. Hay diferentes modalidades. Hay incluso padres de familia que están poniendo a los niños a trabajar directamente para ellos, pero esos son los menos. Estas estructuras que están acá operando y que traen a los niños, los traen y efectivamente los ubican en casas, vienen solos o vienen con alguna persona de la misma comunidad acompañándolos y acá los distribuyen y los ponen a trabajar y el dinero se les retira y se les paga una pequeña cantidad a los niños directamente. ¿Y el dinero entonces es para estas bandas criminales? La mayor parte. La mayor parte. Wilson, sí. De estos niños muchos vienen del interior de la República. En este caso parecía que la mayoría venían del occidente. Bien mencionaba Dora que el trasfondo de todo esto es la pobreza, así como hay padres de familia que tienen que hacer uso de sus hijos para poder tener mayores ingresos en el hogar. Pueden ser los mismos niños los que a falta de cuidado y de atención en el hogar sean los que busquen la calle y reclutarse en este tipo de bandas criminales. Puede haber de todo. Pero háblanos tú desde tu análisis económico, ¿qué lectura le das como analista económico y académico? Sí, efectivamente se pueden ver diversas causas, entre ellas los problemas familiares, falta de responsabilidad de los padres, ¿verdad?
pero fundamentalmente lo que subyace es el tema de la pobreza. Y creo que es muy importante en ese sentido. Cuando uno ve efectivamente en los municipios que mencionaste, el 80% de la población rural está en situación de pobreza. Pero en el área rural, ¿verdad?, en general, entre 0 y 9 años, ¿verdad?, son el 70% de estos niños viven en hogares de pobreza. En esa edad que se está mencionando de los niños que fueron rescatados, estamos hablando entre 10 y 17 años, aproximadamente el 66%, o sea, 2/3 de la niñez, vive en hogares que están en condiciones de pobreza. Es decir, es fundamental, ¿verdad?, entonces este elemento. Y cuando uno analiza la migración urbana, la que se da aquí en la capital, se mencionan diversas causas, pero hay un denominador común. Las razones por las cuales están migrando el área rural hacia la capital son razones económicas. Es decir, es la falta de oportunidades que hay en el área rural lo que obliga a estas familias a migrar hacia la capital. Ahora, ¡qué dilema! Ese es un dilema muy duro, sobre todo porque está bien, yo entiendo perfectamente las obras que hace la Municipalidad de Guatemala, en este caso quien tú representas, son realmente loables en términos de trabajar con niños de riesgo de estar en la calle. Pero yo mencionaba en un inicio que esta es la tercera vez que se allana el mismo lugar y que se obtienen prácticamente los mismos resultados. No vamos a lograr nada, si bien entiendo el objetivo y la naturaleza de estos operativos, con estar haciendo allanamientos a cada poco, porque el problema va a seguirse presentando. Es como tratar de barrer la arena en el mar o estarnos persiguiendo la cola todo el tiempo como un perro lo hace, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de medidas? No sé, yo sé que ustedes atienden a estos niños, pero se trata de coordinar con otras instituciones para no nada más tratar de paliar esta situación, sino realmente trabajar en medidas preventivas. Sí, hablábamos hace un momento que efectivamente es la pobreza, pero también subyacen otras causas. Es es no poner en valor a la niñez. O sea, el Estado, todos los que componemos este Estado de Guatemala, no hemos logrado poner en valor la niñez. Y entonces, si no se tiene en valor, no la podemos apreciar, no la podemos proteger, no somos capaces de protegerla. Incluso las mismas instituciones que por mandato deben de protegerla. Usted dice que efectivamente son 3 de los que se han dado. Sí. Y uno va a la zona 10, zona 9 y los niños aparecen. Sí. El tema también es igual, el círculo famoso de la pobreza es educación. ¿Cuánto recauda un niño en promedio al día? Fíjese que también esa es otra cuestión, porque como a los niños que están por su cuenta o por cuenta de los papás, es difícil de que ellos quieran irse a un centro de protección porque le genera mal la calle. Ellos hacen un promedio de 100 quetzales cuando están vendiendo cosas y además piden. Ahora ha bajado un poco el tema de darles a los niños, pero 100 quetzales hacen por día. Sí, dos niños podrían llegar a obtener más que el salario mínimo. 2, 3 hermanitos hacen 100 quetzales. 2, 3 hermanitos. Sí. Pero ¿son niños que venden, que piden, que limpian vidrios o de todo? Mire, nosotros en el 2001 se hizo una aproximación a esta situación de parte de la municipalidad y se encontró en ese momento más o menos 3.500 niños solo en la ciudad haciendo trabajo infantil. Estaban vinculados a limpieza de vidrios, a vender dulces, a hacer acrobacias. Pero están expuestos a muchísimos riesgos que antes no eran lógicamente los mismos. Yo no sé si existe, Wilson, algún estudio ya en particular de este fenómeno, sobre todo porque me llamó la atención el hecho que dijera las autoridades que esto se presentaba por temporadas, es decir, como que el flujo de niños se aumenta por ciertas temporadas y luego como que regresan, yo no sé si a sus lugares de origen. ¿Se ha estudiado de alguna manera cómo es que nosotros sucede la esto? experiencia que tuvimos y fue precisamente con la Municipalidad de Guatemala, fue relacionado con los niños que trabajan en el basurero que queda entre la zona 3 y la zona 7. Ahí ese programa fue con la cooperación italiana y se implementó por primera vez un programa de transferencias monetarias condicionadas, antes que lo hiciera el gobierno central.
Aquí lo que hicimos fue levantar un censo y veíamos que aunque era prohibido que los niños recogieran basura, lo que hacen los padres es que recogen la basura, se la llevan al interior de los hogares y ahí ponen a los niños a clasificar la basura, prácticamente a trabajar. Entonces lo que hicimos fue más o menos cuánto requería esta familia para poder liberar al niño y que el niño pudiera asistir a la escuela, ¿verdad? Y entonces digamos que aproximadamente 250 a 300 quetzales mensuales, y esa fue la condición, que el padre de familia, ¿verdad?, o la familia enviara a la niña o al niño a la escuela. En los 2 primeros meses hubo dificultades, pero en la medida que fuimos implementando el programa, tuvo la ventaja que no se politizó, se hizo, en este caso el instituto, como un instituto de investigaciones, hizo toda la parte puramente técnica y la supervisión. Incluso el pago no lo hacía la municipalidad, sino que se hacía a través de un sistema, el sistema bancario, ¿verdad? En ese sentido fue exitoso porque logramos que los niños fueran a la escuela y al hacer cada mes un registro y hacer la evaluación anual, logramos elevar la participación de los niños en la escuela. O sea, sí se logró ese objetivo, ¿verdad? Entonces, pero claro, fueron familias a través de un estudio que se hizo, fueron debidamente empadronadas, seleccionadas y fue un programa supervisado. Desafortunadamente se retira la cooperación, ¿verdad? Ya no hubo posibilidades de financiamiento y ya el programa no siguió, pero creo que fue una bonita experiencia de cómo si es posible a través de determinados programas debidamente regulados sacar a las niñas y a los niños de ese trabajo ingrato. De hecho, Dora también comentaba que los niños que se están ya, algunos se han acercado voluntariamente al programa de la municipalidad y han traído a sus hermanitos. Cuéntenos un poco esa experiencia y cómo tuvieron que inclusive abrir un jardín porque ustedes tenían el requisito que tenían que ser, creo que de mayores de 7 años. Sí. Cuando se diseñó el programa, se diseñó para niños de 7 a 15 años. Pero en la realidad resultó que niños menores de 7 años estaban acompañando a los hermanitos en los semáforos. Los hermanitos los llevaban y entonces hubo necesidad de ampliar el servicio a niños menores de 7 años con un jardín infantil. Actualmente la municipalidad tiene 11 centros que atienden directamente niños y 4 centros directamente para los niños vinculados al trabajo infantil. Lo que decía aquí el licenciado, en ese tiempo de las transferencias condicionadas, la municipalidad a la par hizo una normativa, o sea, se prohibió que a través de acuerdo de consejo municipal que los niños ingresaran al relleno sanitario, niños menores de 18 años o jóvenes, niños y jóvenes. Entonces se acompañó de la normativa y ahí sí se estaba aplicando la normativa, pero también se estaba apoyando a estos padres, ¿verdad? Pero ustedes que conocen este sistema, veo que lo han entendido bastante desde adentro. Si uno, como conductor de un carro, por ejemplo, le da dinero al niño y tal vez es explotado por un grupo como el que fueron a allanar hoy, está contribuyendo a esa banda. Claro. Y el niño va a seguir en condiciones de subsistencia. Pero si uno no le da, el niño igual va a seguir en condiciones de subsistencia y quizás no sea ni siquiera el niño de una banda, sino el niño de una mamá que tiene otros 7 hijos y que lo mandó a pedir porque ese día no tiene con qué comer. A mí me parece un gran dilema, dar o no dar. ¿Con qué se ayuda menos? ¿Con qué se ayuda más? Es un problema estructural, porque cuando uno ve las condiciones tan precarias que viven en el área rural, donde hay problemas de acceso al agua potable, donde muy baja población tiene servicios sanitarios adecuados, ¿no?, donde hay dificultades en la infraestructura, pues es natural que esta población tenga que emigrar. Aproximadamente 2/3, eso fue una encuesta que se hizo, ¿verdad?, con las mujeres, pues casi 2/3 de mujeres que han migrado a la capital vienen del interior del país. Y cuando vienen aquí, vienen a una situación generalmente en busca de empleo, pero ¿cuáles son las principales fuentes de empleo? Es el comercio informal. Algunas mujeres logran situarse en la maquila, pero ya sabemos que la las maquila, labores domésticas. Esa está en cuarto lugar, ¿verdad? Entonces, vemos que están empleadas en bajos niveles de remuneración.